Carlos Martínez Gutiérrez, a quien le decimos bienvenido a la sala de Ante Meridiano. Es un placer que esté con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar aquí, de llegar a los hogares de todos los vallecaucanos y de todos los habitantes del suroccidente colombiano a través de un programa de tan amplia sintonía como este. Les recuerdo 664-9880 para que entren en contacto con nosotros. Conozcamos un poco más de Juan Carlos Martínez Gutiérrez, Judy. Nuestro invitado de esta mañana, que nació en Sevilla Valle, es contador público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. No sé por qué no estudió en el Valle del Cauca, se nos fue por allá tan lejos. Ahora le preguntamos. Especialista en finanzas y administración de la salud, trabajó 13 años como ejecutivo de la EPS en Sanar, capitán honorario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Candelaria. Antes de hacerle el primer interrogante, ¿por qué no escogió una universidad del Valle del Cauca? No, sí estudié, yo soy técnico profesional en contabilidad comercial de la universidad que existía en mi municipio natal, en mi ciudad natal, en Sevilla, en la UNITEPS. Posteriormente me gradué como administrador de empresas en la Universidad Antonio Nariño, en un programa descentralizado que se hizo desde Armenia, allí en Sevilla mismo. Pero luego estudié en la Autónoma de Bucaramanga porque lo hice a través de un medio virtual, lo hice a través de internet, por eso soy contador público de esa universidad. Pero mis especializaciones sí las he hecho en Cali. Yo soy especialista en finanzas de la Universidad ICESI y especialista en administración de la salud de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Ah, bueno, aceptada esa aclaración. Ya estamos contentas. Representante, lo que decíamos con Carito iniciando también nuestro segmento noticioso, la expectativa que hay para el pueblo colombiano, para ustedes en el Congreso, para los políticos, sobre lo que han sido los primeros diálogos para buscar la paz y lo que será ya en firme. ¿Cómo lo ven ustedes a través de la Cámara de Representantes y usted específicamente? Con una expectativa muy grande, con un inmenso positivismo de que va a salir bien. Yo soy miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, he sido copresidente de la Comisión de Paz y desde ese punto de vista recibimos con el mayor agrado esa iniciativa. Creemos que el presidente Santos está consciente de que es el mejor momento, que estamos frente a una guerrilla diezmada, que ha perdido mucho de sus cabecillas y entonces decidió en un momento crucial hacer la apuesta de invitarlos a negociar, de invitarlos a sentarse a llegar a un acuerdo. Y si nosotros vivimos en un país tan bonito como Colombia, con todo ese potencial que sabemos que tenemos, yo sí creo que esta generación de colombianos merecen hoy que lleguemos a la paz. Un paraíso como este en paz sería envidiable para cualquier habitante de todo el planeta. Se decía que ustedes, quienes pertenecen a las comisiones de paz de Cámara y Senado, iban a pedirle una audiencia al presidente porque querían estar en esos diálogos. Sí, no sé si premonitoriamente hace unos 15 o 20 días hice yo un programa de televisión para la Cámara de Representantes. Pocas palabras ahí me preguntaban sobre el tema y yo decía justamente allí que le faltaba en este momento solo que el presidente Santos recibiera la Comisión de Paz de Cámara, porque en los 2 años de gobierno todavía no habíamos tenido oportunidad de reunirnos con él y me parecía que ese era como el paso siguiente para avanzar en eso que ya se especulaba, que habían unos acercamientos, que el presidente ha fijado una posición, que la guerrilla por ahí tímidamente ha fijado posiciones también. Representante Martínez Gutiérrez, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué considerar o creer que sí es el momento idóneo, que esto sí va a traer resultados positivos? Usted sabe el escepticismo que hay en el país, todavía los resultados de otros diálogos. ¿Y por qué creer que esta vez sí es posible, que esta vez sí va a haber resultados serios y resultados que conlleven finalmente a que haya una paz duradera en Colombia? Pues a uno como dirigente, como líder natural de unas personas que confiaron para llevarnos al Congreso, no nos queda otra situación sino confiar en que frente digamos, al escepticismo que ha planteado el señor procurador o muchos otros colombianos, a mí me parece que sí hay que apostarle a la paz, sí vale la pena que habiéndose hecho ya el camino frente a marco jurídico para la paz, frente a otros temas, la ley de víctimas, etcétera, es el momento crucial. Ojalá que hubiera sido antes, y no necesariamente tener que esperar a llegar a una hora cero, a un momento que uno considere el mejor. Pero también yo diría, y si no es ahora, ¿cuándo? Si el presidente Santos, con su buena intención, deja pasar 1 o 2 años, no sabemos todavía, no hay certeza si se va a hacer reelegir o no, si se va a lanzar a la reelección, qué presidente venga, si tenga el mismo interés
el mundo entero está pendiente de Colombia en este momento. A mí me parece que a pesar de que el presidente ha querido manejarlo muy, digamos, unilateralmente, sin tanta participación de otros agentes que a veces no han hecho la mejor apuesta y la mejor contribución, pero sí no podemos ser, digamos, ajenos a que el mundo entero está pendiente de lo que suceda en Colombia en materia de paz. No dudamos que en los diálogos los guerrilleros van a pedir su parte política. Dijo el señor fiscal general de la Nación que él prefiere ver a Timochenko en el Congreso y no en actos terroristas donde se derrama sangre y donde se manda o se mata a personas inocentes. ¿A usted le gustaría compartir sus labores en la Cámara de Representantes con un exguerrillero? Pues no es el mejor escenario, digamos, para uno cuando sabemos que este país necesita gente muy bien intencionada, ojalá bien preparada para asumir los retos que implica el proceso legislativo. Pero digamos que ellos tienen gente inteligente y preparada. Claro que sí, poniéndolo en ese contexto que lo ha expresado el señor fiscal, lo ha expresado creo también mi presidente de la Cámara de Representantes, y digamos que poniendo cada uno la cuota que le toca poner en eso, yo sí preferiría también tenerlo de vecino en una curul, aportando, participando legislativamente, que siguiendo secuestrando y todos los días reclutando niños para hacer parte de sus actos delictivos. ¿Y usted considera que Colombia estaría de acuerdo con que dentro del Congreso exista una persona que tiene delitos de lesa humanidad y que él sea el que también legisle para Colombia? ¿Usted considera que Colombia puede estar preparado para eso? Ese es el tema más álgido, digamos, que nos toca, pero no podemos olvidar que situaciones parecidas estuvieron involucrados el hoy alcalde de Bogotá, el exgobernador de Nariño, ambos congresistas, excongresistas del país. Entonces, para que se alcance la paz, uno tiene que perdonar y tiene que avanzar en que si sigue mirando siempre con el retrovisor va a ser muy difícil. Por supuesto que los temas de delitos de lesa humanidad siempre serán trascendentales y por eso se hizo el marco jurídico para la paz, porque digamos que se le da la potestad al señor presidente de la República, que sea él, que si decide en un momento determinado, en una coyuntura de la negociación de paz, la única opción, el único paso que queda para conseguir esa paz es que se flexibilice frente a ese tema. Ese es el ambiente que le ha creado el marco jurídico para la paz hoy al señor presidente Juan Manuel Santos. ¿Cuál es el error que no podemos volver a cometer? Pues el error que no podemos volver a cometer es que, digamos, dar más de lo que esté dando la contraparte. A mí me parece que tenemos que tener claro que hay una guerrilla. No. Despejes no podemos volvernos a hacer, por supuesto, y mucho menos de sitios estratégicos para seguir delinquiendo como se pretendió por parte de la guerrilla en su momento, por ejemplo, con el tema de Florida y Pradera, cuando eso no era casual que ellos exigieran eso, sino que era un paso estratégico entre las cordilleras, etcétera. Ese es un tema que no podemos volver a repetir, pero sobre todo yo creo que si el Congreso puede acompañar ese proceso, porque el presidente Santos así lo pide, así lo facilita, si otras fuerzas vivas del país lo pueden hacer, serán esas fuerzas vivas, esos colombianos representados allí, los que tengan que exigirle a la guerrilla seriedad en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. Representante, ¿qué tipo de acercamientos existe entre los representantes, en especial de la bancada vallecaucana y Planeación Nacional, luego de que se determinara pues, la demora para girar las regalías a nuestro departamento? La bancada parlamentaria ha estado reuniéndose permanentemente. A mí me parece que está en una de las bancadas que en ese sentido ha sido capaz de desprenderse de temas de apasionamiento político, de temas de tintes partidistas, y se ha reunido permanentemente. Para nadie es un secreto también que al Valle del Cauca le venía haciendo daño esa interinidad en que ha estado por los gobernadores que no han podido terminar sus mandatos, pero hoy que hay un gobernador legítimamente elegido, que está posesionado, que está desempeñando, yo creo que bien sus funciones, es el momento en que Planeación Nacional no puede tener ninguna otra disculpa para avanzar en esos giros. Ahora, el tema de regalías siempre se planteó que sea un compromiso de regiones. Me parece que en ese tema sí estamos cortos, que haya más proyectos presentados y no individualmente por cada uno de los municipios, sino unos municipios vecinos del norte del valle puedan hacer un tema de su interés y así sucesivamente para poder que sea más claro que esos recursos no se van a volver una caja menor, sino que van a impactar definitivamente en proyectos
trascendentales para las regiones, para los municipios del país. Sí, es que nos tienen muy preocupados que proyectos de infraestructura que realmente son relevantes para el Valle del Cauca no hayan quedado, digamos, dentro de este proceso del Estado de mantener una planeación estratégica hacia la efectiva realización de proyectos que nos lleven a la competitividad, y en eso pues estamos muy preocupados todos. Pues cuando, para mí, por ejemplo, que hace 2 años apenas llego a este escenario legislativo, sí ve uno con preocupación que el gobierno nacional, el gobierno central, ha sido ingrato con el Valle del Cauca. Por ejemplo, uno nota hoy con cierta preocupación que los temas como que tienen que ver con Buenaventura, el gobierno les tocó hacerlos ya, pero no por el Valle del Cauca, desafortunadamente, no por Buenaventura en sí mismo, sino porque es que el Asia-Pacífico, si Colombia quiere integrar, le tocó hacer eso. Si Colombia se metió en unos TLC, de los que yo he participado como miembro de la Comisión Segunda, pues le toca hacerlo. Es desafortunado de pronto que haya sido en esa medida y no porque desde el gobierno nacional, desde el gobierno central, se reconozca todo lo que el Valle del Cauca le aporta en IVA y en impuestos en general al país, porque entonces pudiéramos decir, bueno, así como las regalías se redistribuyeron, las aprovecharon permanentemente mejor los municipios que las producían, porque al Valle nunca le ha tocado disfrutar todos los impuestos nacionales que le aporta al país. Norman, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, muy contento de estar nuevamente en este espacio y escuchando al doctor Juan Carlos Martínez sobre un tema tan interesante, tan importante. Yo creo que es la hora de hacer la paz y hay que ponerle toda la voluntad del mundo. Es que esa guerra es una guerra estúpida, es la palabra para eso, porque es una guerra que no favorece a nadie, solamente favorece a los promotores del crimen, que son los fabricantes de armas. Entonces, me parece que hay que poner toda la voluntad del caso, hay que ponerle toda la estrategia, hay que pensar en alternativas diferentes. Yo estuve viendo ese video del periodista francés que secuestraron y es terrible ver cómo está esa situación allá. Y eso se originó en un gobierno pasado que mandó un poco de gente a los llanos para colonizar y después los dejaron tirados a su amaño. Uno piensa a ratos si eso no sería una cuestión premeditada. Pero el hecho es que estamos, lo importante es de aquí para adelante, siempre. Entonces es importantísimo ponerle toda la voluntad del caso a eso. Es lo que quiero decir, lo que quiero comentar, aprovechando este espacio y darle al doctor Juan Carlos Martínez toda la ilusión que sea. Mire, voy a comentar brevemente cómo es la solución del problema de la coca. La coca sirve para una cantidad de productos. Con toda esa plata que se gastan, metiéndole a la guerra, que son miles de millones por hora, se pueden poner fábricas para procesar eso y los raspachines que le vendan al gobierno en vez de venderle a los laboratorios, y ahí se les quita la materia prima y se empieza a desmontar esa fuente de financiación que tienen ellos. Son cosas sencillas. En todo caso, muchas gracias y que estén muy bien todos y gracias. Todas. Gracias, Norman, como siempre, por participar en nuestro programa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando con el representante de la Cámara, Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Algunos temas de interés nacional, así como los proyectos de ley que han enmarcado la gestión del representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, en nuestro tema antemeridiano del día de hoy, 664-9880. Representante, vamos a seguir, o mejor dicho, hablar más de fondo sobre su gestión. Usted ha sido partícipe de 7 de las 175 leyes sancionadas por Juan Manuel Santos, nuestro presidente, entre las cuales está una reciente que es Ley 1565, en el que se fijan incentivos para el retorno de los colombianos residentes en el extranjero. ¿Cómo surgió esa idea? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Qué es lo que usted piensa con esto? Yo había sido ya ponente de la ley 1465 el año anterior y en esa ley dejamos un último artículo que decía que debería trabajarse por el retorno de los colombianos del exterior. Entonces tuve la fortuna de ser coautor de esta ley, de este proyecto de ley inicialmente, que terminó siendo firmado por el presidente Santos el 31 de julio como la ley 1565. Inicialmente la ley se pensó para que los colombianos que tenían algunos recursos que hubieran conseguido en el exterior pudieran traerlos con una
aduana y con una tributación muy flexible. Entonces se plantea que libre de impuestos traer hasta 66 millones de pesos en menaje doméstico, hasta 440 millones de pesos en menaje profesional o industrial y hasta 890 millones de pesos en activos monetizados si los tuviera. Pero yo como ponente del proyecto de ley incluí un componente interesante y es que, bueno, ¿y qué pasa con los colombianos que no han podido conseguir ni un solo peso en el exterior? Entonces se planteó también allí un tipo de retorno voluntario, un tipo de retorno humanitario, un tipo de retorno por causas especiales y se avanzó adicionalmente en otros temas que son importantes para cuando un colombiano se ha ido joven al exterior. Por ejemplo, el tema de la libreta militar, de la situación militar. Sí. Eso muchos jóvenes que se han ido no alcanzaron a resolverlo y cuando regresan, a falta de la libreta militar, tenían dificultades para entrar a estudiar a la universidad o para entrar a laborar en una empresa. Pues bien, en la ley quedó también aprobado que cuando un colombiano entre 18 y 25 años que regrese después de haber estado 3 años en el exterior, pueda acceder fácilmente a la libreta militar sin la penalización que contempla la legislación hasta hoy. Y de igual manera se colocó allí un beneficio para que cuando un colombiano regrese del exterior pueda afiliarse a la Caja de Compensación Familiar y recibir sus beneficios, así no haya en ese momento un contrato laboral. Estupendo. Carlos, gracias por esperar. Bienvenido a Ante Meridiano. Sí, muy buenos días. Buenos Un días. saludo especial para usted, Carolina, y para Judy. Gracias. También para nuestro panelista. El aporte es que en Colombia hace muchos años se viene hablando de paz. Se han mirado y se han hecho convenios con muchos grupos subversivos y paramilitares, como el M-19 y como las autodefensas. Pero miramos que con el tiempo esos mismos personas que han entregado sus armas se insertan o resurgen en otros grupos subversivos y paramilitares por falta de oportunidad en nuestro país. Mire, Colombia es un país muy grande y muy rico en todo. Nosotros debíamos de ser potencia, pero se nos ha olvidado algo importante. Aquí en este momento se está ocupando solo de la FARC y del ELN, pero hay gente humilde en los campos que les falta inversión, cómo cultivar, cómo salir adelante. Entonces no hay otro camino sino coger las armas, aunque no es el justificado y el que no es el apropiado. Yo le quiero decir al Estado que hagan más inversiones en el campo y en las ciudades, en los barrios marginados, porque no solo el conflicto aquí en Colombia es con la subversión o con los paramilitares, es con la delincuencia común, gente que viene desplazada del Pacífico, del Chocó, y aquí vienen y no encuentran nada que hacer, gente del Cauca, y hacen es coger, atracar y todo, y ponen un país en guerra. Muchas gracias. Carlos, a usted muchísimas gracias. Esto tiene que ir obviamente miti miti, o sea, sí, trabajo fuerte de autoridad, pero obviamente también una inversión, que es lo que también se estaba pidiendo en el Cauca. Por eso, digamos, causó sorpresa, para muchos era un hecho la salida del ministro de Agricultura. Pensamos que debe trabajarse mucho más en el campo, que debe haber mucha más presencia real para que los campesinos no sigan migrando a las ciudades, sino que al contrario, mucha gente que tenga vocación agrícola porque allí nació, si ve que de nuevo hay fortalecimiento del campo, es posible que se retorne otra vez, que se regrese de la ciudad al campo. Pero eso no ha pasado todavía con el ministro de Agricultura. Me imagino que el presidente Santos le va a dar una segunda oportunidad, por llamarlo de alguna manera, porque es clave que eso suceda. Si no hay trabajo en el campo, la gente se va a seguir yendo a las ciudades. Si no hay integración entre el Ministerio de Agricultura y los municipios, yo hacía una crítica hace unos 15 o 20 días en la plenaria de la Cámara diciendo que, a raíz de una crítica que dice que algunos proponen la creación de un ministerio del deporte por las medallas que logramos, yo le dije, no es por esa vía, porque entonces, ¿por qué existe el Ministerio de Agricultura y no existe la oficina de la UMATA en mi ciudad natal, por ejemplo? Si el ministerio trabajara coherentemente, el ministerio sabría dónde no hay universidad, de ese tipo de unidades agrícolas para implementarlas. Hacia allá tenemos que avanzar. Esa es una manera y en ese sentido quien nos llama y nos hace ese aporte importante tiene toda la razón. Es con mayor presencia del gobierno en el campo, es con servicios sociales más que con presencia militar, como lograremos que la gente, que haya paz realmente desde las regiones más apartadas del país.
Representante, para muchos los INFIs son un motor de desarrollo regional y desde la Cámara de Representantes pues se ha trabajado porque estos institutos tengan un régimen especial. ¿Cómo mejorar el funcionamiento de las INFIs con el proyecto de ley? Pues básicamente el proyecto nace como iniciativa de un grupo de parlamentarios, entre los que yo estoy incluido como coautor, como una manera crítica que veíamos que el Ministerio de Hacienda prácticamente quería terminarlos vía decreto y estaba colocando unas condiciones exageradas que era difícil cumplirlo por los INFIs pequeños. Entonces una ley que terminaba estableciendo que solo iba a quedar uno, el de nivel nacional en Antioquia, IDEA, pues no tenía razón de ser y por eso decidimos, reitero, acompañarlo y darle ojalá toda la autonomía que necesitan esos institutos. Hemos visto con preocupación que en algunos casos esos institutos son muy fácil de permear por los gobernadores del departamento, por ejemplo. Entonces hay que darle más autonomía para poder que no se conviertan en la caja menor de la gobernación de turno, sino que efectivamente sirvan para generar el desarrollo institucional de las regiones, de los municipios, de los organismos descentralizados del orden departamental, que puedan tener acceso allí a unos créditos, a una financiación mucho más fácil que en la banca tradicional, que en la banca comercial. Mis queridos televidentes, vamos a hacer una breve pausa y regresamos para seguir hablando de temas muy interesantes con el representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Continuamos ahondando en temas de interés nacional y algunos proyectos de ley que hacen parte de la gestión del representante de la Cámara por el Valle del Cauca, Juan Carlos Martínez Gutiérrez. Hablemos de Familias en Acción, que es el programa que ha estado últimamente en el ojo del huracán debido a diferentes inconsistencias. Usted fue coautor de la ley 1532 que va en pro del buen funcionamiento de este programa. Pues básicamente se quiso pasar allí de un programa que inicialmente era un programa de gobierno, fue un programa del gobierno anterior, del presidente Álvaro Uribe Vélez, no fuera más un programa de gobierno porque esos programas entonces están expuestos a que un presidente en un momento determinado decida prescindir de ellos y lo que hizo el partido de la U al hacer esa propuesta legislativa es que ya no sea un programa de gobierno sino que sea una política de Estado, que sea independientemente de que hoy el presidente sea Juan Manuel Santos o el que llegue en el futuro, se fortalezca ese programa que volvió visible, digamos, a mucha gente de la gente más pobre del país, que era la gente que no tenía cómo acceder a algunos beneficios. Y ese programa de la mano, de la estrategia Juntos, de la estrategia Unidos, como se llama ahora, pueda efectivamente ayudar a que la gente venza las barreras de la pobreza que no los deja progresar, que la gente empiece por tener documento de identidad, afiliación al régimen subsidiado, acceso a educación, acceso a cada uno de los servicios básicos. A propósito, usted dice el presidente Santos o el que llegue, con un sí y un no, ¿podrá ser reelegido? ¿Será reelegido? Pues sí, en este momento creo que con la manera en cómo acaba de empezar su segundo tiempo, creo que sí. Muy juicioso, su partido. Pues como capitán honorario del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Candelaria, me imagino que recibe usted con complacencia esa aprobación de la ley de bomberos por parte del gobierno de Juan Manuel Santos. Claro que sí, trabajamos muy fuerte en él, a pesar de no ser yo miembro de la comisión primera, que es la comisión que debatía el tema, sí. Tengo voz más no voto en esa comisión, estuve allí en el debate ayudando a los bomberos, tuvimos oportunidad de participar en varios programas de televisión, en columnas de opinión, en foros que se hicieron por todo el país, en Barranquilla, uno de ellos, y hoy el presidente, que lo ha incluido además dentro de sus propuestas de gobierno inicialmente, pues le cumple a los bomberos, concordando con nosotros que le faltaban a los bomberos dos temas. Uno, institucionalidad, porque no tenía la institucionalidad que gozan otros organismos de socorro, como la Defensa Civil, por ejemplo, que ya estaba adscrita a un ministerio. Y dos, que le da los recursos necesarios a los bomberos. Nosotros conocemos experiencias de bomberos del país, de regiones distantes, que les toca sacar de su bolsillo para pagar la renta de un sitio para funcionar. Pues ese era el colmo. Los bomberos, teniendo los recursos que le garanticen su funcionamiento, seguramente van a salvar muchas más vidas, van a seguir siendo los primeros respondientes cada que hay una alarma, cada que hay una emergencia,
y eso nos complace mucho por haber sido un actor importante en ese proceso. Pues ojalá esto apague el incendio sí. que tienen los bomberos cada año. Representante, usted estaba vinculado siempre con la parte de salud. ¿Vio con buenos ojos la designación del nuevo ministro? ¿Será que él sí nos acaba con esta crisis que tenemos? Yo creo que sí, a la salud en Colombia le falta gerencia. Ojalá que este sea el gerente que necesita el Estado. El Estado tiene claro que el mejor sistema de salud es este que estamos aplicando en Colombia, el sistema de aseguramiento, un sistema que es el que está hoy aplicándose en todos los países del mundo, pero no entiende uno entonces cómo las cosas sencillas que falta por hacer, como garantizar flujo de recursos, que el FOSIGA no sea el más mala paga del país, sino que sea el que mejor pague, el que más oportunamente pague, cómo las consultas médicas que son por menos tiempo de lo establecido en la ley se puedan hacer por el tiempo ideal, cómo es que la presencia de la Superintendencia Nacional de Salud realmente se siente en todos los rincones del país, cómo es que las direcciones departamentales de salud no siguen aprobando la apertura de IPS de garaje en todas las ciudades del país. Entonces, ese tipo de cosas que en mi opinión son sencillas, solo necesitaban gerente. Si este es el gerente que va a asumirla con la responsabilidad que le ha otorgado el presidente Santos, creemos que a la salud le viene un momento mejor. ¿Y usted no nos puede dar una ayudita en la Cámara de Representantes para sacar adelante el hospital departamental? Claro que sí, el hospital departamental ha tenido, digamos, un desafortunado apoyo, además de todas las EPS y de la red en general del Valle. O sea, los problemas son múltiples. Uno, que a EPS como Caprecón, Selvasalud y Cóndor no le pagan al hospital. Nosotros le decíamos la semana pasada al Contralor de la Salud, el doctor Mario Solano, que era el colmo que no se exigiera oportunamente el pago de cerca de 30.000 millones que le deben entre esas tres EPS. Pero la solución va más allá. Hay que ponerle orden a la salud del Valle del Cauca. La salud del Valle del Cauca a veces no funciona como una red, la red de servicios no está presente, digamos. El hospital universitario muchas veces tiene que atender un paciente con trauma, con una fractura, siendo este un hospital de tercer nivel. Ese tipo de servicios debería ser atendido en el hospital Isaías Duarte Cancino, en el hospital San Juan de Dios, en otro hospital, de tal manera que descongestione el hospital universitario del Valle y ese se dedique solo a aquellos temas de nivel 3 de complejidad, de alta complejidad hospitalaria para el que fue establecido. Entonces son varios los temas. Nosotros hemos acompañado desde la Cámara de Representantes, yo he sido parte de una mesa por la salud del Valle del Cauca con otros congresistas y desde allí hemos aportado siempre, le hemos exigido al ministerio que gire, que haga el giro directo, que si girándole a Caprecón, por ejemplo, Caprecón se queda con los recursos y no los paga el hospital, pues que no le siga dando plata a una EPS que está haciendo las cosas mal, sino que esa deuda el ministerio la gire directamente al Hospital Universitario del Valle. Pues seguiremos muy pendientes, así como lo hacemos con todos nuestros vallecaucanos, desde los diferentes ámbitos de autoridad, de sus ponencias, de sus logros en proyectos de ley y obviamente el trabajo desde esa comisión desde la cual se está trabajando con el representante Juan Carlos Martínez Gutiérrez, a quien le decimos muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenido siempre. Muchas gracias a ustedes, encantado de haber llegado a los hogares hoy de todos los habitantes del suroccidente colombiano. Nos vamos, Yuri. Hasta mañana en punto de las 9:30. Gracias.